El espejo ya se muestra cada vez menos amistoso. Yasmina reza. Ahora es el tiempo de la noche. Existen varias condiciones que pueden hacer que alguien no reconozca a personas con las que antes estaba muy familiarizado. Una de las manifestaciones más aterradoras de este trastorno de percepción es una condición llamada síndrome de identificación errónea del yo reflejado. En términos simples, cuando alguien con este síndrome mira su reflejo en el espejo, ve a un extraño mirándolo. Un hombre de 87 años, después de sufrir un pequeño derrame cerebral, comenzó a experimentar alucinaciones nocturnas, viendo mujeres y niños en su casa por las noches. Un año después, él y su familia se mudaron a una casa nueva, y ahí fue donde sus familiares notaron que parecía incapaz de reconocer su propio reflejo. Creía que su propio reflejo era otra persona que lo seguía a todas partes, no solo en su casa, sino en cualquier lugar donde hubiera una superficie reflectante. Intentó comunicarse con la persona en numerosas ocasiones y le molestó un poco que el extraño nunca le respondiera, pero por lo demás no le incomodaba la presencia extraña. El informe continúa describiendo cómo los miembros de su familia intentaron repetidamente explicarle que solo era su reflejo, y él fue completamente capaz de decir qué era un espejo y cómo funcionaba. Sin embargo, siempre sostuvo que su reflejo era una persona diferente. Después de un par de años, si veía el reflejo de su esposa en el espejo, también pensaba que era una persona diferente. Dijo, he conocido a la esposa del extraño. Creo que ella tampoco habla. En otro caso, un hombre de 90 años padece una condición similar. Empezó a creer que su propio reflejo en el espejo era el de su padre, y 5 días después pensaba que era el de su suegro, quien había muerto hace 60 años. Podía verlo en cualquier superficie reflectante y creer que lo estaba siguiendo. Cuando su familia intentó razonar con él, diciendo que su suegro había muerto hacía mucho tiempo, él respondía que es cierto, pero que había resucitado como Jesucristo. Durante los primeros 6 meses, estuvo tranquilo e incluso bromeó sobre la presencia de su suegro en el espejo, diciendo que algo debe estar mal en mi cabeza cuando nadie más puede verlo. Más tarde, comenzó a desarrollar ideas paranoicas sobre la presencia en el espejo, creyendo que quería hacerle daño a él o a su familia. Comenzó a discutir con su reflejo o a pedirle a su familia que alimentara a su suegro. Finalmente, sus hijas decidieron tapar todos los espejos y superficies reflectantes de la casa y pidieron una evaluación médica. Este señor parece poder reconocer el reflejo de su esposa en el espejo, pero ve a un extraño parado junto a ella. En algunos casos, el paciente cree que la imagen reflejada en el espejo es una ventana a otra habitación. La teoría del engaño de 2 factores establece que para que un engaño se arraigue en la mente de una persona, no es suficiente que simplemente no perciba algo, sino que su mente necesita encontrar una justificación que valide esta percepción errónea. Después de todo, si te miras en un espejo y ves el reflejo de un extraño, tu primer pensamiento probablemente sería que estás alucinando. No pensarías que en realidad era una persona diferente la que estaba ahí. Los delirios dependían de que la mente pudiera construir una narrativa para justificar la alucinación y explicar su realidad.
En consecuencia, cuando una persona tiene este síndrome, necesita convertir a la persona del espejo en un intruso. Se convierte en un acosador implacable del que no puede escapar donde quiera que vaya. Como tal, una persona con síndrome de pérdida de identificación del yo reflejado sufre de un sentimiento persistente de paranoia y miedo. Otro delirio angustioso es el síndrome de Ekbom, también conocido como parasitosis delirante. Como sugiere el nombre, quienes padecen parasitosis delirante creen incorrectamente que su cuerpo ha sido infestado por algún tipo de forma de vida parasitaria y ninguna evidencia puede sacarlos de esa creencia. El síntoma más común del síndrome de Ekbom es la sensación de que algo se arrastra sobre o debajo de la piel. Esto podría deberse a una serie de factores ambientales: clima cálido o frío, picazón en la ropa, electricidad estática, polen, o también podría ser simplemente producto de la imaginación. Es sorprendentemente lo fácil que es hacer que una persona sienta algo que en realidad no existe. Como dije, los delirios persisten porque la mente construye una narrativa para justificar la alucinación. Aquellos que sufren de parasitosis delirante están tan convencidos de la infestación que a menudo intentan eliminar el parásito del cuerpo para tener una prueba física de su existencia. Una de las primeras pistas de que el paciente tiene parasitosis es algo que se conoce como signo de la caja de cerillos. Esto es cuando un paciente llega al consultorio de un médico con una caja de cerillos o algún otro recipiente pequeño que supuestamente contiene el parásito que ha extraído de su propio cuerpo. El análisis de laboratorio de las muestras revela invariablemente que se trata de costras, piel muerta, ropa, fibras o cabellos. Existe un caso particularmente espantoso de 2005 que resalta la horrible naturaleza de intentar eliminar parásitos que en realidad no existen. Un hombre brasileño de 67 años se convenció de que su cuerpo estaba infestado de delgados gusanos rojos. Afirmó que la única forma efectiva de deshacerse de estos gusanos era usar una hoja de afeitar. Se cortaba el escroto y luego intentaba sacar los gusanos. La parasitosis delirante solo es en realidad una forma extrema de ansiedad por la salud o hipocondría, algo a lo que casi cualquier persona podría ser susceptible. El último tipo de delirio también podría considerarse ligado a la cultura. No creo que esta condición pudiera haber existido antes de la invención de los reality shows, y probablemente ocurra con mucha más frecuencia en países que televisan muchos programas con cámaras ocultas. La condición se conoce como síndrome del show de Truman. Si has visto la película, lo más probable es que sepas de qué se trata. Para aquellos que no la han visto, The Truman Show es una película sobre un hombre cuya vida entera es un gran reality show de televisión. Aunque él no lo sabe por completo, vive en un barrio que en realidad es un set de cine gigante. Sus vecinos y familiares son todos actores y hay cámaras ocultas que graban cada uno de sus movimientos. Como su nombre lo indica, quienes padecen el síndrome de The Truman Show creen que son el personaje principal de su propio reality show con cámara oculta. En la mayoría de los casos, estas personas padecen esquizofrenia paranoide. En un caso, después de ver The Truman Show, un hombre se convenció de que los miembros de su familia eran en realidad actores, que le habían instalado cámaras en los ojos y que los acontecimientos en las noticias
estaban siendo inventados en un intento de controlarlo. Durante 5 años vivió con esta creencia, siguiendo el juego para que los miembros de su familia no supieran que él estaba al tanto. Finalmente, fue arrestado en Nueva York después de pelearse con la seguridad de un edificio federal. Creía que los ataques del 11 de septiembre eran falsos y viajó a Nueva York para demostrar que las Torres Gemelas seguían en pie. Al ser arrestado, exigió hablar con el director del programa de televisión que según él protagonizaba. Hay algunos momentos bastante siniestros en la película de The Truman Show. Truman comienza a darse cuenta de que está en un programa de televisión y los actores que lo rodean saben que él lo sabe y puedes ver este cambio repentino en ellos. Su sonrisa de repente se ha vuelto muy forzada. También hay un brillo extraño en sus ojos mientras intentan convencerlo de que todo es normal. Eso debe ser lo que sienten las personas que sufren este delirio. No se puede confiar en nadie. Todo el mundo quiere engañarte. Cada momento de tu vida está expuesto al mundo y las personas que te rodean tienen un gran interés en mantener viva la ilusión. El caso más trágico del engaño del show de Truman es probablemente el de Anthony Waterloo de Sydney, Australia. Anthony tenía un largo historial de esquizofrenia paranoide. Creía que era el objetivo de un programa de juegos que se transmitía por internet. Creía que sus vecinos habían tendido cables por su casa e instalado cámaras ocultas que lo vigilaban en todo momento. Pensó que su familia también estaba involucrada en el juego y que estaban usando computadoras y satélites para controlar sus pensamientos. Pensó que el objetivo del programa de juegos era que los miembros de su familia lo asesinaran o lo controlaran mentalmente para que se quitara la vida. Como resultado de esta paranoia, amenazó y atacó a sus familiares y vecinos en varias ocasiones. Fue visto varias veces por psiquiatras entre los años 2004 y 2007, pero en el fondo siempre se negó a tomar cualquier tipo de medicación antipsicótica y permaneció convencido de la realidad que se había formado. En ningún momento durante este proceso fue hospitalizado por la fuerza, a pesar de los intentos de su familia de conseguirle ayuda y de los informes de amigos y familiares sobre su comportamiento cada vez más violento. Entonces, una noche de noviembre de 2009, ocurrió la tragedia. Anthony y su padre fueron juntos a la casa de su hermana. Estaban ahí para una comida familiar. Durante la comida, Anthony creyó haber escuchado a su padre y a su hermana hablar sobre cómo iban a usar sus poderes de control mental para provocar que Anthony sufriera un ataque cardíaco. En un acto delirante de autoconservación, Anthony agarró un cuchillo de cocina y apuñaló a su hermana y a su padre hasta matarlos. En ese brutal ataque, también cortó la cara de su sobrina de 2 años. Más tarde fue encontrada arrodillada junto al cadáver de su madre. Anthony evadió a la policía durante 3 semanas cuando finalmente fue arrestado. Lo encontraron en un estado paranoico muy agitado. Solo después de recibir medicación antipsicótica, finalmente se dio cuenta de la horrible naturaleza de sus propias acciones. Al final, Anthony se arrepintió de todo lo sucedido, pero ya el daño era irreversible. Anthony Waterloo fue declarado inocente por motivos de enfermedad mental. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor, compártelo con un familiar o amigo. Agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para más contenido. La noche debe de caer. Soy Darcy.
buena luna.